Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, episodio urgente, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 257 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y los saludo a Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buenas tardes, buen día, buenas noches a todas y todos. Tenemos que hacer una reunión de asamblea con Pablo López. Digamos, esta cuestión era un solo episodio por semana en situaciones de cierta tranquilidad. Pero digamos, la letra chica decía un país normal. No, no lo leí claro, ese, no lo leí. Esa, claro, eso decía la letra chica del contrato. Los saludo. Copiaron el contrato de un podcast que se hacía en Suecia. Noruega, claro, sí, en Escandinavia, claro. Claramente. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, tranquilo. Pobrecito, ya no ¿Cómo lo están explotando a Totó? Ya no das un poquito de lástima. Prendo la televisión y hago zapping, están todos los canales, Totó. Muy bien, lo pongo en Nickelodeon, hay un dibujito de Totó Ibáñez. En Utilísima está cocinando, basta, por favor. Bueno, todo esto lo tomamos con humor, por cierto, por la decisión ya conocida de alguna manera, ¿no? Pero una vez que se conoció más taxativamente a propósito de la publicación de una larga carta con un análisis sobre la coyuntura actual de Cristina Fernández, que es una persona muy gravitante de la vida política argentina, como mínimo de los últimos 20 años y un poco más incluso, donde básicamente se comunica una decisión que en realidad es la confirmación de las decisiones anteriores, ¿no? La de diciembre del año pasado, una vez que se conoció la condena en primera instancia, luego del acto que se dio con la UOM en Avellaneda, luego los mensajes en el Teatro Argentino de La Plata, que no se hagan los rulos, yo ya di todo, bueno. Sin embargo, hay un sector no menor, hay que decir, importante, del kirchnerismo y de la opinión pública y de los legisladores, de personas que estaban acompañando a Cristina, que estaban impulsando lo que se dio a conocer como el operativo Clamor. Ahí estaba el grupo Ensenada, que lleva ese nombre porque se reúnen en la localidad de Ensenada, donde está Mario Secco, y donde fue la localidad de Ensenada donde Cristina tuvo la primera reunión después de recibir la noticia de la condena en primera instancia, donde fue allí, donde se encontró con las personas más cercanas, donde ahí, por lo que cuentan, por lo que relatan, quienes estuvieron en esa reunión, Cristina estaba bastante, llamémoslo, crispada, los llamó a que tomen decisiones, a la famosa, después se expresó con la idea del bastón de mariscal, esa idea de Perón, que todo peronista tiene el bastón de mariscal en la mochila. Bueno, todo esto ya es historia, de alguna manera, porque ayer Cristina, y además para mí es importante esto, ¿no? Como si fuera una escena de un documental de montaje paralelo, cuando además el clamor porque ella sea candidata también excedía los márgenes de su fuerza política, del kirchnerismo, sino que también en el peronismo, en el Congreso que se estaba llevando adelante, en el día de ayer, en el Templo, más precisamente en el estadio Héctor Echar, en el Congreso del Partido Justicialista, mientras se escuchaba Cristina Presidenta, se dio a conocer el alcance, se dio a conocer a publicidad la carta. Bueno, esto produce un cambio enorme, ¿no? Claramente, porque, primera decisión, si había una figura dentro del Frente de Todos, o como se termine llamando el Frente de Todos, que creo que no se va a llamar el Frente de Todos, claramente, como marca electoral en las próximas elecciones, que podría sintetizar en una candidatura a la categoría presidencial, esa era Cristina. O sea, sin Cristina como candidata, todo indicaría que la posibilidad de imponer un candidato o candidata de síntesis se reduce, porque para ese puesto había pensado para sí mismo Massa, pero bueno, ya sabemos que a Massa aparentemente no le está yendo bien, por lo menos con lo que tenga que ver con el control
de la inflación. Primera cuestión, seguramente habrá PASO, no lo sabemos, pero todo indicaría, se abre la posibilidad de las PASO con la decisión de Cristina. Por lo que yo pude averiguar el día de hoy, mientras nosotros estamos grabando este podcast, se está produciendo una reunión en la sede de ESMATA, donde ahí está lo que sería como el grupo Ensenada ampliado, ¿no? El grupo de los organizadores del acto del 25 de mayo. Y por lo que se sabe, el acto del 25 de mayo se va a hacer, no se va a suspender, se va a cambiar la locación, no va a ser en el Obelisco, no va a ser en la 9 de julio, sino será en la Plaza de Mayo, y la única oradora, por lo menos la información que circula hasta ahora, va a ser Cristina, y que el cambio de locación tiene que ver con un pedido también de Cristina Fernández. Entonces, habrá acto el 25 de mayo, hablará Cristina, y hablará Cristina seguramente ya sin la mochila encima de tener que responder a lo que podría llegar a ser un clamor popular de que ella encabece, por lo menos para sus manifestantes, la candidatura presidencial. A mi modo de ver, si me permiten una opinión, es el fin de una era, claramente, ¿no? La era de Cristina candidata. Después, en el futuro, no sabemos lo que puede llegar a suceder. Si llegase a ganar la oposición, todo indicaría que con esta composición judicial las causas contra Cristina se aceleren y la condena en primera instancia se terminen confirmando en las instancias superiores, tanto Casación como la Corte Suprema, ¿no? Eso ya está escrito, lo dijo Cristina, y la verdad nadie debería de sorprenderse con eso. Ante ese escenario estaríamos una Cristina sí proscripta ya legalmente y electoralmente, cosa que a mi modo de ver no está proscripta en primera instancia, pero es una decisión judicial apelable, recurrible, como está sucediendo en este caso. Así que con la decisión de Cristina el día de ayer, claramente se termina una era. No digo que se termine el kirchnerismo, ni mucho menos, pero sí se termina una era del kirchnerismo donde Cristina, Néstor primero, Cristina después, ocupaban un lugar relevante. Como suele decirse en los juegos de cartas, ahora se rearma el sabot. Seguramente se van a juntar todas las cartas y saldrán, eventualmente saldrán nuevos jugadores. ¿Toto? Sí, no demasiado para agregar, salvo explorar qué es lo que puede ocurrir hacia adelante. Pero puedo hacerte preguntas, pero te hago preguntas primero, preguntas y después, pero para ver para adelante, digamos, dentro del kirchnerismo, ¿sabían que existía esta carta o no? No, el dato que tengo yo, que Mario Seco se enteró como te enteraste vos y como me enteré yo a través de la publicación de las redes sociales. Sí, habitualmente. Para dar un ejemplo. Sí, habitualmente lo sabe un grupo muy chiquito. Está la anécdota para entender esto, cuál es el universo y a veces a qué nivel de secretismo maneja esas cosas Cristina, que cuenta la leyenda que el día que después de la sentencia que dijo que no iba a ser candidata a nada, también sorprendió a los propios que lo estaban esperando ahí, incluso les hizo un comentario al respecto, como diciéndole, la anécdota dice que dijo, no me lloren porque no voy a ser candidata, llórenme porque me quieren mandar presa. Y un poco tenía que ver con el efecto sorpresa de lo que ocurrió en ese momento. Si repasás decisiones de ese tipo, siempre el círculo que ha intervenido ha sido cada vez más chiquito. Y aquellos que tienen la posibilidad de haberlo sabido, en general preservan ese nivel de intimidad y confianza cuando Cristina lo deja formar parte. Por lo tanto, mayoritariamente no se sabía. De hecho, yo creo que hay un hecho ahí bastante paradójico que se conoce luego del acto del PJ, en un momento, entendiendo también, ayer lo decía, que la composición de un congreso del PJ, ¿sí?, no es una composición convencionalmente cristinista, ¿sí? Y a pesar de eso, como una señal me parece potente del nivel de expectativa que había en torno a Cristina, fue mayoritario el coreo por Cristina presidenta. Incluso
de aquellos actores que vos hablabas y te decía, a mí creo que me gustaría que sea, ordenaría, serviría, pero eso estaba incluso combinado con la convicción de muchos de que efectivamente no iba a terminar siendo candidata, por varios motivos no iba a terminar siendo candidata. Lo que sí creo, como línea adicional, es C5N, va a hablar el 25 de mayo en Plaza de Mayo, sí nos podemos imaginar a una Cristina que tenga un rol muy ordenador y muy presente, por lo menos en la etapa previa, lo que tiene que ver con el ordenamiento del Frente de Todos. Es decir, si Cristina habla, va a aparecer para hablar, posiblemente más liviana, con el hecho ya clarificado de que no va a ser candidata, con otro rol, pero teniendo un protagonismo ordenador, posiblemente en esta idea de fijar los parámetros para un plan que exprese al Frente de Todos, pero sobre todo yo creo que va a tener que ver un rol explícito sobre el ordenamiento electoral. Pero sigo con las preguntas, digamos, cuando vos pensás ese rol de ordenamiento, de coordinación, de liderazgo, de conducción, ¿se puede hacer en forma secreta? Digamos, porque a mí me llama la atención, la verdad. Una cosa es sacar un libro que te da el impacto de algo que te sirve como plataforma para la campaña electoral, me estoy refiriendo a Sinceramente en el 2019, y otra cosa es cuando se está tratando de ver el ordenamiento de las candidaturas. Sí. Y como que no esté hablado, que no se hable. También, que no se hable qué, digo, no, porque, pero que no se hable internamente, que no se hable entre lo que son las fuerzas políticas. Digamos, por ejemplo, porque Massa estaba al tanto de esto. Sí, yo, no sé, estoy tratando de pensar en voz alta junto con ustedes. Con la información que tengo yo, Cuchu, muchos de los que forman parte del grupo Ensenada se enteraron igual que vos. Pero bueno, entonces igual que vos, igual que yo. Pero entonces podemos avanzar sobre ese comportamiento. ¿Cómo se conduce y cómo se ordena políticamente de esa forma? Bueno, porque el hecho en ese caso, si vos te guiabas incluso por el propio comportamiento de Massa yo creo que tuvo, me animo a decir, que Massa tenía la certeza de boca de la propia Cristina de que no iba a ser candidata, por lo tanto puede haberla sorprendido la carta y el momento, pero no la decisión. Y así yo creo que muchos actores, Máximo, Guado, yo sí que había actores que habían tenido en la conversación, pero que por una razón también de una demanda, una expectativa que estaba generada, nadie iba explícitamente a decirlo, porque además era un elemento que tenía que administrar cuando el cómo la propia Cristina, para ratificar algo que dijo en la carta de ayer por quinta vez, porque lo dijo en diciembre y después lo fue diciendo en distintos momentos. Ahora, eso a mí no me sorprende. Sería una novedad si ella tomase una decisión que contrariaba lo que venía permeando de la dirigencia política o del entorno de Cristina y de los que tienen conversación con ella. Todos, mayoritariamente, todos los actores, lo hemos hablado, Dani, lo hemos hablado en varios podcasts, todos los actores que tienen algún nivel de cercanía te decían y te repetían que veían que todos querían que sea Cristina, pero que vean muy difícil que Cristina sea. Por lo tanto, el dato en sí no debe entenderse como una novedad hacia adentro, por lo menos. La ratificación de algo que venía diciendo. El hecho de la comunicación... La decisión de Cristina tiene que ver con un antídoto frente al acto del 25 y frente al Congreso de ayer. Claramente, quería desactivar eso. Porque era algo que sentía que no controlaba. Porque en un momento el clamor se vuelve un elemento, insisto, vamos a tratar de ser... El clamor estaba mutando a reproche. Exactamente, además el clamor había dejado de ser administrable para Cristina, porque ocurría esto que Cristina decía algo que no, y todos interpretaban, y muchos actores del clamoreo interpretaban que sí,
Anoche mismo había algunos actores que decían, no, bueno, pero tendría que haber un indulto del presidente, entonces con eso desactivás la proscripción y Cristina puede volver a ser candidata. Había como una negación ante la decisión de Cristina de no ser. Y también estaba lo del 25 y estaba esta idea de que esta incertidumbre para los demás, no para Cristina, de que ella no iba a ser candidata, también impedía que algunas piezas del dispositivo del Frente de Todos empiecen a ordenarse. Y bueno, eso es en el pero eso es en el ordenamiento político. Pero, a ver, de la lectura de la carta, de la lectura extensa de la carta, cosa que también esto hace bastante tiempo vos, Dani, lo mencionaste, ¿no? El tema de la intervención política a través de carta nos lleva más o menos al siglo pasado, ¿no? Dentro del mundo de las redes. Pero dicho esto, ¿qué deducen de esa carta, de esta carta? Dice, bueno, yo no soy candidata, pero ¿y a la vez qué? Digamos, no hay una suerte de señalar quién puede ser continuador, tampoco en el sentido de que ir al triunfo o pelear por las próximas elecciones. ¿Qué deducen? La carta yo la leo en dos fases. En la fase del análisis, que comparto, digamos, en general, hace un análisis muy dramático de la situación argentina. Coincido yo, que es una situación muy dramática, el acuerdo con el fondo, la situación institucional con el tema de la justicia, la situación económica, cuando describe los niveles de desocupación y los niveles de pobreza y el crecimiento y la incapacidad. Y además, a 40 años de la democracia, la cuestión de ya lo que está empezando a ser cuestionado ya es el sistema, ¿no? Claramente. En esa parte coincido. Después, en particular, ella toma una decisión que es, a mi modo de ver, es muy difícil de entender de una figura de esas características. Me refiero de una líder de estas características, ¿no? Porque ella dice, no quiero ser mascota de nadie, pero pareciera ser que hay que elegir una mascota, entonces. El próximo que se elige es una mascota. Hay algo ahí que no está del todo completado de alguna manera. A mi modo de ver también tiene que ver con el grado de desorientación que puede llegar a sentir ella de algún modo, ¿no? Porque no sé, y en la carta no está del todo explicitado, pero cómo logra Cristina escindirse de una experiencia política donde ella es gravitante, absolutamente gravitante. Y fue una decisión, como suelen decir en Brasil, que es un término que aquí no se aplica, fue una decisión monocrática, la decisión de Cristina de elegirlo a Alberto Fernández. O sea, es muy difícil que ella se escinda de su propia creación. Y parte de toda la cuestión que describe tiene que ver con una decisión que indirectamente tomó ella, ¿no? No, pero está claro ese momento, está clara la decisión y el costo de esa decisión y el proceso posterior de esa decisión, o cómo en todo caso pudo, o no pudo, mejor dicho, administrar las consecuencias posteriores de esa decisión, que es claramente no solo el gobierno de Alberto Fernández, sino también la interpretación, el relato, el trámite, la defensa o no del gobierno del Frente de Todos, del cual forma parte, aunque hace mucho tiempo que ya tomó claramente distancia. Uno siempre se hace esa pregunta, ¿cuánto de eso, cuál es la distancia que le permite en todo caso a los sectores, a la propia Cristina, interpelar a un votante si fuese candidata, no pagando el costo de haber sido parte o gestora de este gobierno? Yo creo que ahí hay una especie de admisión de naturaleza electoral sobre las limitaciones del Frente de Todos en cualquier escenario electoral. Y también en esto último le asignás importancia a la última encuesta que le presentó la organización CELAC. Sí, en parte sí. CELAC me parece que confirma una tendencia que reflejan la mayoría de las encuestas, pero también después uno podrá decir
cuánto es dato fáctico y cuánto es de alguna manera argumentación para tomar una decisión de naturaleza política, porque parece una obviedad, pero Cristina ya en el 2019 también decidió no ser candidata a presidenta, y con un argumento parecido, porque también en el 2019 ella creyó, aceptó, entendió, asumió, analizó, llegó a la conclusión, como quieras, de que con su candidatura no alcanzaba para ganar. Entonces uno, ¿por qué ahora no puede aplicar la misma interpretación entendiendo que hoy la situación de la oferta electoral del kirchnerismo es posiblemente peor que la que era en el 2019? Porque, entre otras cosas, el peronismo viene de ser gobierno. Ahora, lo que sí es un dato real, y puede haber, o uno entiende que precipitó el momento, más allá del acto del 25, cuya dimensión tampoco estaba claro, lo que yo creo que también producía una parálisis y una quietud y una incertidumbre sobre el dispositivo del ordenamiento político, ¿tiene argumentos válidos Cristina para creer que si ella era candidata, tranquilamente podía ocurrir que no pueda ser candidata? Digo, uno lo puede considerar de que si era un temor válido o no, pero la experiencia de Tucumán y San Juan, como lo dice en la carta, valida la hipótesis de que ella diga, si yo soy candidata, por más que quiera ser candidata, no voy a poder terminar siendo candidata porque me van a bajar. Ese hecho también... digamos, está bien, pongámonos ahí, porque ese es el gran argumento que plantea Cristina. Pero la Corte Suprema, en esta situación, donde por primera vez en 200 años se le está planteando un juicio político a los integrantes de la Corte, a todos los integrantes de la Corte, a la Corte completa, tomar en este momento tan precario del punto de vista institucional la decisión de hacer un per saltum, porque lo que tendría que hacer es un per saltum para que la Corte Suprema, ¿no? Porque tendría que saltar a la Cámara de Casación, acelerar absolutamente todos los tiempos judiciales. Lo hizo en Tucumán y San Juan, hubo un planteo, lo tomó como competencia originaria y lo tomó. Sí, está bien. Era un planteo original. A ver, déjame detenerme en un detalle. La Corte es el tribunal original de los planteos que se hacen en la provincia. Sí, porque puede ser una objeción de naturaleza constitucional. Déjame decirte en eso, que te guste o no, la realidad sí demuestra que todas las objeciones que hay sobre la Corte, las decisiones que viene tomando la Corte, se terminan acatando. Hay puteada, no le cuesta, les enoja. A ver, vamos, no, ya que estamos, está bien, es un tema ahí. Está bien. Ya que estamos en el terreno de las abstracciones, porque en realidad estamos hablando de algo que no pasó, no sabemos si va a pasar. A ver, hagamos la hipótesis siguiente. Pero no es menor eso. No. Yo no te digo que esa carta no esté en el mazo. Claramente, si vos me preguntás a mí desde el punto de vista del análisis político, Cristina ya estaba proscrita en el 19 cuando lo elige Alberto Fernández. Bueno, pero entonces por eso me preguntás a mí. Bueno, ¿okay? Pero por eso yo remito que ella ya en el 2019, en el 2019, bien, cuando no tenía la presencia o la certeza, incluso la decisión de administrativa de que pueda presentarse una situación, porque todavía recién estaban las causas en otro proceso, no había ninguna sentencia y demás, aún en ese momento, y en ese momento ella, su argumento fue político, no fue jurídico, decidió no ser candidata presidencial. Entonces o político, porque sabía que si ella encabezaba no lograba la unidad del peronismo. Bueno, pero la misma tesis que puede haber aplicado en ese momento, ¿por qué no la va a aplicar ahora? Pero la pregunta que yo te hago, ya que estamos en el terreno de las hipótesis, yo te traslado esta pregunta, se la traslado también a Cucho y a los oyentes, oyentes. Si Cristina es candidata y la Corte decide hacer un per saltum, digamos, y hacer algún tipo de arbitrariedad y quitarla de la lucha electoral, ¿la favorece o la perjudica, Cristina? Para mí la favorece. Bueno. ¿Vos, Pablo? Vamos ya que estamos en el terreno de la hipótesis, tenemos que plantear todas, ¿no? Porque se marca, digamos, te lo desarrollo, digamos, porque ahí se marca claramente la disputa, la controversia. Es una situación que se pone en una situación de víctima, de persecución clara, abierta y flagrante.
Y entonces, Sí. en última instancia, es un espacio político de disputa sobre eso. Y Sega, ¿pero es candidata o no? Eso quiero preguntar, porque yo no fue azarosa mi referencia de que por más No, te la crítica frena que haya la corte, te frena la bueno, lo corte. que yo Vos digo, sos candidato por que más frena la corte. Está bien, pero por más crítica que haya la corte, las decisiones que vienen tomando la corte se terminan acatando. Y Entonces está digo, bien, y bueno, deja de ser, y no es candidata, está bien. Pero te das cuenta, imagínate, digamos, si estamos y haciendo bueno, y no es hipótesis. candidata, ¿cuál es la definición? Diga no candidata y terminar No, ¿cómo que no? Pero es un hecho político de una envergadura mayúscula. Ahí sí tendríamos que hablar de proscripción. Como era un hecho político de envergadura, suspender las elecciones en Tucumán y en San Juan, como fue un hecho político. No es lo mismo. Bueno, digo, no es lo mismo. En mención para los sanjuaninos y los tucumanos, sí. No, Bueno, pero si escuchame, si Uñac. En San Juan hasta Gioja le decía a Uñac que no sea candidato. Pero además, Claro, Uñac, importa, pero Uñac no no firmó, Uñac es uno de los gobernadores que no firmaron un documento Juicio para político. llevar al El juicio político. político porque estaba tratando de seducir a esta corte. Y fíjate la corte Lo lo que le contamos. respondió. Y bueno, Lo y el contamos otro. acá, sí. No, porque por una eso, semana antes, reunido en Casa Rosada, pero- Uñac había sido y de no, los que y no decía salió que a había hablar, que... no pasa nada. Digamos, proscribir a Cristina, eso es una dimensión internacional, digamos, que es lo que pasa en San Juan y en Tucumán no le importa a nadie afuera del país. A ver, déjame redondear, porque si no parece que estamos en ese proceso. Yo creo que no es un dato absolutamente menor, pero yo insisto de tomar como referencia que ya Cristina ya tomó esta decisión en el 2019. Yo insisto con el dato de que ahora se baja Cristina en otro contexto, pero ya se había bajado de la decisión de ser candidata. Déjame poner un asterisco. En el 2019, ella era opositora, no era oficialista, y era una opositora de un gobierno que estaba en crisis. O sea, era una persona que estaba alcista. Hoy no. Con más razón en aquel momento uno puede presumir que era más competitiva que ahora. Claramente. Bueno, entonces ahí me parece que estamos yendo a otro argumento, que es quizás, así como sucedió con Macri, con Cristina, la decisión tiene que ver con que son dos personas que conocen mucho la Argentina, tanto Macri como Cristina, más allá de sus diferencias de cómo se tiene que organizar una sociedad, que son bastante claras, conocen mucho el país y los dos entienden que no están en condiciones de generar mayorías también, ¿no? Que electoralmente ya no son lo que fueron, ¿no? Bueno, también está esa hipótesis, ¿no? Para mí es uno no puede tomar un solo elemento y naturalmente si me pongo en esa lógica, a medir esa lógica, también es más válido y más explosivo y mejor argumento histórico decir me bajo porque no me van a dejar ser candidata que me bajo porque voy a perder las elecciones. Bien, porque en esa misma encuesta que circula, hecha por nuestro amigo Alfredo Serrano Masilla de la CELAC, hay que decir que es una encuesta de 3/3, ¿no? Sí. Donde es muy competitiva entre las tres fuerzas políticas. Existe la posibilidad, alguien va a quedar afuera del balotaje, ¿no? Y si el fenómeno Milei termina de consolidarse, que todavía es un gran enigma, hay que ver si queda Juntos por el Cambio o queda el peronismo, Totó. Sí, claramente. Digo que hay un escenario de ese orden. Cuando hemos charlado esto también, vos ponés estas dos dimensiones que decís, bueno, un dirigente político no puede tener pretensiones de persona común, y es muy válido, ¿sí? Pero cuando hablaba de esta idea de Cristina sintiendo que su propia herencia política no le permite proyectar, que no ha logrado construir espacios de amplitud, que tampoco ha logrado construir grandes referentes ni grandes candidatos, que también hay una dificultad de ese orden. Yo creo que es una dificultad que la excede a Cristina en sí mismo, porque los líderes de demasiada potencia siempre tienen el mismo problema a la hora de producir una herencia o uno o varios herederos. Y también cuando ella planteaba, vamos si querés también al diagnóstico de naturaleza más política, cuando ella venía planteando esa frase, válida o no, real o no, del bastón del mariscal, también
de alguna manera está diciendo, no pueden ser cristinocéntricos permanentemente porque en algún momento Cristina no va a estar como referente política para conducir y para ordenar. También, de alguna manera, ella puede estar pensando que viene un ciclo. Si este ciclo además es de derrota, pensar que este ciclo es el inicio para que haya algún proceso de maduración, de renovación o de lo que, como lo quiera llamar, que tenga que ver con el propio espacio político que ella conduce. Y las señales y los gestos que da, la mayoría de las dirigentes que tienen charlas con ella, siempre se repite esa idea de que ella está cansada, que ella siente que estuvo descuidada. Absolutamente, todos coinciden con eso. ¿Viste? Absolutamente. Entonces, también a ver, lo pueden ampliar ese concepto. Todos coinciden. El dato que tengo yo es que, de hecho, Ferraresi, el intendente de Avellaneda, que era uno de los impulsores del grupo de Ensenada, bueno, de alguna manera, hace 30 días comunicó públicamente que la posición de Cristina era no participar de las elecciones y ponía dudas sobre su participación en el acto del 25 de mayo. Pero que es cansado, pero el concepto a Ferraresi lo acusaban otro del grupo de Ensenada de hacer retranca, digamos, de las propuestas de avanzar. Y algunos describían que de alguna manera no era el que, de alguna manera, transmitía el entusiasmo o la falta de entusiasmo de Cristina, ¿no? Pero vuelvo a preguntarte, ¿qué significa que está cansada? Vos estás entrando en una dimensión que es inescrutable, Cuchu, que es la dimensión personal. Bien, pero si Ferraresi o quien sea dice, no, yo la veo cansada. Cansada. A mí me han usado la palabra, está podrida, está hinchada las pelotas de tener que resolver siempre ella, de que nadie... El tono del Argentino de La Plata fue en ese sentido, ¿no? No se hagan los rulos en un tonito como ligeramente molesto, ¿no? Es una dimensión que tiene que ver con una integridad de una decisión de este calibre. También se suman esos elementos. A ver, ¿puedo traducir algo para tratar de interpretarlo? Los conflictos internos del propio dispositivo cristinista también son un elemento que ella cada tanto dice que la tienen. A ver, ¿puedo traducir a ver si el tema ese cansado es... yo me estuve peleando para que trate de cambiar el gobierno y no dan bola. Las políticas del gobierno no me dan bola durante todos estos años. Intentaron matarme y la respuesta ha sido entre débil e indiferente. Tampoco hubo intensidad de los dirigentes políticos de los que pueden estar cerca, más lejos, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la justicia? Siempre hay justificaciones y diagnósticos como si fuesen comentaristas de la realidad. Entonces dice, bueno, listo. ¿Qué quieren? ¿Que yo sea candidata? Porque así va a tener un mayor caudal de votos y cada uno de ustedes va a poder cuidar su territorio, su cargo, lo que puedan obtener. Entonces dice, bueno, estoy cansado y no lo hago. Digamos, ¿puede ser una interpretación así o estoy yendo por mal camino? Podría ser, no lo descartaría. Yo lo que creo que hay un proceso y por eso lo que viene, para mí el gran interrogante y las pistas que da Cristina con su aparición mañana en C5N y su aparición el 25 de mayo, es decir, no soy candidata, voy a cumplir mi tarea de ordenar, de conducir, de administrar este proceso, por lo menos el proceso electoral. Después habrá que ver qué nivel de protagonismo tiene la campaña, pero también es cierto que es una actora, una figura determinante para que algunas cuestiones puedan medianamente ordenarse. Yo creo que hay un gran interrogante hoy por hoy sobre lo que sería el candidato más previsible para el dispositivo cristinista, que sería Guado,
y las ganas de Sergio Massa de ser candidatos, uno hablando de paso y el otro hablando de no paso, yo creo que esa dinámica solo la puede ordenar Cristina, por ejemplo. Entonces, que ella no sea candidata puede de alguna manera excusarse de no ser candidata invocando argumentos, insisto, el argumento que ella más repite es lo de la Corte. Crecen las acciones de las PASO, ¿no? Claramente, ¿estás de acuerdo o no? Si se administra de una situación en que finalmente Sergio Massa acepta no ser candidato y el candidato es Guado de Pedro. Pero vos te imaginás Guado de Pedro candidato de síntesis de todo el peronismo en la Argentina. Yo creo que si Guado de Pedro, insisto, a mí me cuesta imaginar una paso Massa Guado de Pedro. Para mí eso no va a ocurrir. Sí puede ocurrir que si el candidato del dispositivo Cristina es Guado de Pedro, con el guiño, con el consentimiento o con una presidencia de alguna manera, porque también puede ser que Sergio Massa sea candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, si hay 2 o 3 candidatos a presidenciales, lo sea de 2 o de los 3, ¿sí? Ahí puede ocurrir, sí, que le surja un rival a Guado de Pedro, rivalidad y paso que a Guado de Pedro tampoco les disgustaría, porque sería una forma de validar su candidatura, de legitimar su candidatura, de decir soy el candidato de Cristina, pero puede ganar una paso, si es que la gana, a quien sea que esté en todo caso adelante. Por lo tanto, me parece que ese puede ser el escenario, pero para ordenar ese proceso, incluso para que algunos candidatos que estén dando vueltas se bajen, si Cristina cree necesario que se bajen, solo sería determinante la intervención de Cristina para ordenar ese dispositivo. Quiero solamente incorporar una sola cosa, por ahí si quieren lo hablamos en otro episodio, de la larga carta, quiero quedarme con una palabra que está dentro de un párrafo, y dentro de ese párrafo el último comentario. Y se refiere al tema económico y para así de alguna forma tratar de interpretar algunas cuestiones vinculadas a esta decisión, ¿no? Ella habla obviamente de todo lo económico, el Fondo Monetario Internacional, el carácter bimonetario de la economía, el brutal endeudamiento, la histórica restricción externa, o sea que no hay dólares, la tradicional, y ella dice compulsión, traduzco, fuga de capitales, por consiguiente tenés déficit de la cuenta corriente, tenés pocos dólares, termina en una inflación descontrolada, corridas cambiarias, moneda nacional, devaluación y más inflación. Y aquí viene para mí, digamos, un párrafo y una palabra que a mí me genera mucho interrogante respecto a decir, ¿y entonces qué? Bueno, dicho esto Cristina Fernández de Kirchner escribió, así resulta imposible, subrayo, imposible, vuelvo a subrayar, imposible, para cualquier gobierno, o sea, cualquier gobierno, lo que está hablando es no lo que pasó, sino para adelante, digamos, el gobierno, si es del peronismo, si es de la oposición actual, dice, así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierta la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria. Bueno, y así continúa. A mí me parece fortísimo, digamos, ella lo que dice que esto es imposible, que no hay nadie que pueda gobernar a Argentina en estas condiciones. Bueno, tenía un argumento más de por qué no es candidata entonces. Bueno, pero por eso, a eso iba. Pero bueno, ella no solo no es candidata, sino dice que cualquiera. Entonces, te plantea un horizonte, la verdad. Desolador. Claro. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que se plantea? Que tiene que haber un acuerdo de pacto, recuperar el pacto democrático, los consensos democráticos, que sectores del radicalismo se den cuenta que
que dentro del PRO simplemente están haciendo de furgón de cola y lo toman medio en joda la derecha en Argentina, digamos, no sé, digamos, ¿qué es lo que se plantea en función a las perspectivas del país con este diagnóstico, que obviamente lo hace poniendo un eje en la presencia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que dice que interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. Estoy leyendo textualmente esta frase de Cristina. Para cerrar, y dice que no es casual que ninguno de los dos presidentes, que está refiriéndose a Macri y a Alberto Fernández, que aceptaron el programa del FMI, conserve aptitud electoral. Digamos, a mí me parece muy, muy fuerte, digamos, ese diagnóstico que, bueno, llevó a esta decisión, pero a la vez, si vos, como estaban diciendo ustedes, quiere ordenar pero pequeño la política... detalle, Sí. no es una comentarista de la realidad, Cristina, ¿no? Claramente, ¿no? Claro, pero No, a eso iba. Es un detalle de que ella, a ver, el problema del fondo y su impracticable programa formaba parte del contrato electoral de la fórmula que ella integró y constituyó Fernández en el 19. Pero por eso, como no es comentarista, entonces, ¿cómo se ordena? Cuando ustedes mencionaban, bueno, ella conduce, ella ordena, bueno, ¿cómo se conduce, se ordena y se define una alianza política o una opción electoral con este diagnóstico? Me parece que es un tema que lo podríamos profundizar en otro episodio, porque es muy profundo, ¿no? El tema, porque me parece que acabas de patear un hormiguero también, ¿no? Claramente, por lo menos porque quizás ahí está la razón profunda por la cual, una de las razones por las cuales Cristina desistió de ser candidata. Bueno, terminamos este episodio urgente de Truco Gallo, gracias a todos ustedes que estuvieron reclamándolo. Y mañana hacemos otro episodio urgente. ¿Sobre qué? Arreglar yo les voy a decir algo. Algo va a pasar. Agradezcan que no hacemos Truco Gallo en Ecuador, por ejemplo, donde las cosas están mucho peor que en Argentina. Acaban de disolver el Congreso, juicio político al presidente, llamado a elecciones. Si en algún momento tenemos ganas, me gustaría, digamos, el tema Latinoamérica y la fragmentación política y la inestabilidad política me resulta muy interesante. Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil y obviamente Argentina. Lo podemos sumar a Alfredo Serrano Mancilla. Que en todos lados además se produce un dato novedoso, y con esto cerramos el episodio de hoy, ya me despido. En 8 de 10 países latinoamericanos, los directores técnicos de las selecciones de fútbol son argentinos. Hasta luego. Es un detalle importante. Habla de fútbol, Pablo, ya está. No menos. Todo terreno, muchachos, todo terreno. Bueno, sí. Cuchu, un abrazo grande para todos. Hasta la próxima. Pablo, te veo en la televisión. Anotame en qué canales estoy. Le vas a estar. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego, muchachos. Chao. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.